A ver, hay una pregunta que anda dando vueltas en las universidades y que la verdad nos pone un poco nerviosos a todos. Una que nos obliga a pensar en el futuro del conocimiento y en el fondo, ¿qué significa ser humano en esta nueva era que ya está aquí? Bueno, para entrar de lleno en el tema, imagínense esto. Un gigante, un verdadero coloso, está avanzando por los campus universitarios. Y ese coloso es la inteligencia artificial. Viene hacia nosotros a una velocidad que impacta y que sinceramente lo está empezando a cambiar todo. Primera parte, una fuerza imparable. Y es que claro, la primera reacción a todo esto fue pánico, miedo y una negación casi total, como un shock colectivo. Miren, lo que pasó en las universidades fue de locos. Por un lado, la política oficial era súper estricta. Si usas ChatGPT, te reportamos. Prohibido y punto. Pero seamos sinceros, todos sabían que esa postura era una locura que no se iba a sostener por mucho tiempo. O sea, en lugar de curiosidad, ¿qué hubo? Parálisis, un congelamiento total. Con la incertidumbre y el miedo al castigo, era como si estudiantes y profesores hubieran hecho un pacto para fingir que la revolución más grande del pensamiento en un siglo, pues simplemente no estaba pasando. Y claro, no faltaba quien intentara minimizarla, ¿no? Señalando sus pequeños errores, pero eso era inútil. Era como ponerse a admirar las florcitas al lado de la vía del tren mientras una locomotora a toda velocidad viene pitando justo detrás. Y el golpe fue personal. De un día para otro, miles de libros académicos, el trabajo de décadas de un profesor, de repente se sentían como, no sé, como artefactos de un museo. El poder de la IA para juntar y analizar información había hecho que todo pareciera obsoleto, así, de la noche a la mañana. Pero bueno, justo acá es donde la historia da un giro total. El miedo empieza a ceder y da paso a un encuentro con un interlocutor que nadie, pero nadie se esperaba. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Decidió pararse frente a la locomotora. Les dejó a sus estudiantes una tarea que parecía simple, pero que en el fondo era revolucionaria. Tengan una conversación con un chatbot sobre lo que vimos en clase, y luego la editan. ¿Y lo que recibió de vuelta? Lo dejó helado. No era gente haciendo trampa, no era plagio, era algo totalmente nuevo. Dijo que fue la experiencia más profunda de toda su carrera. Literalmente estaba viendo nacer una nueva forma de pensar, ahí, delante de sus ojos. Para que se hagan una idea de qué tan profundas eran estas charlas, escuchen esto. Un estudiante estaba usando ejercicios espirituales del siglo XVI para conversar con la IA, y de pronto la IA le responde: debo preguntar, ¿cuál es mi mayor defecto? Quizás sea el apego a ser útil. Si no gobierno esto, no soy libre. Imagínense, esa respuesta, tan increíblemente reflexiva, salió de una red de neuronas vibrando en chips que valen miles de millones de dólares. Una máquina. Y de repente, ¡pum!, la dinámica cambió. La IA dejó de solo responder y empezó a preguntar. Empezó a interrogar a los estudiantes sobre su propia humanidad, convirtiéndose en un verdadero compañero de debate filosófico. Les lanzaba preguntas como: a ver, ¿cambiarías tu atención humana, con todo su desorden, por algo más estable y neutral? Y fue ahí cuando un estudiante, Jordan, se dio cuenta de algo clave. Dijo: creo que nadie, nunca me había prestado una atención tan pura a mis pensamientos. ¿Qué pasaba? Que al no tener la presión social de hablar con otra persona, podía explorar sus propias ideas con una libertad que nunca antes había sentido. Y todo este descubrimiento nos lleva a una revelación potentísima, una que no tiene que ver tanto con la máquina, sino con nosotros mismos. La pieza que faltaba para entender todo esto la puso una estudiante, Julia. Lo conectó con la idea de lo sublime del filósofo Kant. Funciona así. Primero, uno se siente diminuto, aplastado por algo inmenso que no puede comprender, como la IA. Pero justo después, te das cuenta de que tu propia mente puede abarcar esa inmensidad y sientes una especie de poder, una exaltación. Y esa es la gran revelación. La IA podrá ser un mar de información, un gigante, pero no puede tocar nuestra esencia, nuestro yo. Al enfrentarnos a una inteligencia tan vasta y tan no humana, es cuando vemos con más claridad qué es exactamente lo que nos hace humanos. O sea que la IA no viene a destruir las humanidades. Todo lo contrario, viene a liberarlas. Las libera de la tarea de producir conocimiento. Porque seamos honestos, la IA ya hace eso mejor y las devuelve a su misión original, a su verdadero propósito: explorar las grandes preguntas sobre el ser, sobre el sentido de la vida. Y con esto llegamos a la parte final, el futuro de ser humano. ¿Cuál es nuestra verdadera tarea en este nuevo mundo?
Al final del día, todo se reduce a las preguntas de siempre, las que de verdad importan. ¿Cómo vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a la muerte? Y para responderlas, no basta con acumular datos, se necesita la experiencia de vivir. Y ese es un trabajo que ninguna máquina podrá hacer por nosotros. Pensemos en esto por un segundo. Es muy fuerte. La producción de conocimiento ya está automatizada. Pero la experiencia de existir, de vivir el día a día, eso no. Esa tarea sigue y siempre, siempre será nuestra. Entonces, ¿qué nos queda? Enfrentarnos a la IA no nos vuelve obsoletos. De hecho, nos empuja de vuelta al trabajo más emocionante. A veces aterrador, pero siempre sublime, de ser humanos. Las máquinas ya saben todo lo que hemos hecho. Pero lo que se siente estar aquí, ahora, tener que elegir, vivir, eso sigue siendo solo nuestro.